Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Cordial bienvenida, mis amigos, a otra edición más de Dios con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a este encuentro tan especial para toda la familia. Es un privilegio, un placer enorme poder compartir, reiniciar nuestro encuentro en la noche de hoy. Y más aún cuando tenemos la oportunidad de estar dando también la bienvenida al doctor Alfredo Neufeld. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a casa. Buenas noches, gracias, Darío. Bueno, un poco fuera de combate por orden médica y a los médicos conviene obedecerles, ¿no? A las esposas también me dijo un amigo. Pero gracias también a tanto cariño, tanta oración, hoy bastante bien por la gloria de Dios y disfruto inmensamente tener comunicación con esos buenos amigos acá, todos, y también con la teleaudiencia. Prácticamente el doctor Alfredo Neufeld estuvo haciendo las 3 R's. Retiró, se renovó y regresó prácticamente, ¿verdad, Alfredo? Estoy en camino de regresar. ¿Qué tal, Pastor Santiago Maldonado? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches. Una alegría inmensa tenerlo otra vez al doctor Alfredo con nosotros y a la audiencia que cada martes está con nosotros acompañándonos. Muchas gracias por permitirnos entrar en su casa. Muy bien, mis amigos, quiero presentarles rápidamente el tema para que después podamos conocer a nuestros invitados también especiales, quienes hacen parte de este panel. Iglesias transformadoras. ¿Cómo transformar nuestra iglesia para transformar nuestra sociedad, transformar nuestras ciudades? Es el tema que hoy nos convoca en esta noche y para ello vamos a presentar ya a uno que ha expuesto ya este tema y también ha escrito algunos libros con relación al tema. Está con nosotros el pastor Beretta, a quien damos la cordial bienvenida. Pastor Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por esta oportunidad de compartir. Para mí es un privilegio estar con ustedes, con toda la audiencia, con Paraguay, que es un país extraordinario y realmente un gozo poder participar de este tiempo. Licenciado, ingeniero, de eso vamos a estar hablando más adelante, pero ambas cosas por lo menos es. Ingeniero y licenciado también, ¿verdad? Sí. Okay. Lo que más me interesa, Darío, es que es un Beretta que no tiene nada que ver con armas, ¿no? ¿Verdad? Es el mismo apellido, pero nada es pacifista. Pacifista, constructor de ciudades transformadas. Así mismo. Está con nosotros también el licenciado Funk, que es el presidente del Foro Ejecutivo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el licenciado? Buenas noches, gracias de poder estar en esta ronda compartiendo, debatiendo y comunicando cosas importantes que están por venir. Gracias por compartir esa ronda acá en esta entrevista. También está con nosotros, miembro del Foro Ejecutivo, el licenciado Edgar Klassen. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches a los demás que forman parte de este panel. El gusto es mío y el poder compartir con ustedes y, bueno, hablar de lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Él hará todavía también aquí en nuestra nación. Excelente, gracias por la participación. También está con nosotros el pastor Ezequiel Villar, amigo de la casa. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Darío. Buenas noches a la audiencia. Es un placer y un privilegio en esta noche para un tema tan significativo, un tema importante y desafiante de compartir con este selecto panel. Muy bien, el de la idea fue aquí el licenciado Funk, quien estuvo hablando sobre la experiencia que había vivido en Hawái, tengo entendido, sobre la participación de un congreso, escuchó sobre lo que son las iglesias que transforman, transformación de ciudades. ¿Cómo fue aquella experiencia y qué fue lo que te motivó, Silfric, para poder tener aquí al licenciado Roberto? Bueno, para corregir, la experiencia fue en Cancún. Cancún. Entonces llegó la invitación y compartí con mi esposa y dijimos, Cancún, las aguas azules, y un tema tan relevante, no podemos faltar. Y nos fuimos. Dios nos abrió las puertas y nos hemos ido. Llegamos ahí y conocimos al doctor Silvoso,
una persona que dedica su vida al reino de Dios y están trabajando para la transformación de iglesias, ciudades, naciones. Efectivamente hemos visto que estas cosas suceden. Muy bien, y vamos a conocer también en detalle acerca de esta experiencia y todos los conceptos que se manejan con relación a este tema. Como siempre, también nuestro agradecimiento a Lácteos Los Colonos por el acompañamiento en la noche de hoy, también a Global Trading por acompañarnos como otro de los auspiciantes del programa, y también de Cónsul, como siempre, apoyándonos y acompañando, caminando con nosotros, y a todas aquellas empresas, instituciones que quieran formar parte de la gran familia de auspiciantes que puede estar sumándose a este bloque. Tan solo tienen que comunicarse a los números telefónicos que a continuación estarán apareciendo al pie de pantalla. Cuando estamos hablando de iglesias transformadas o iglesias transformadoras, ¿qué es lo que viene a nuestra mente, licenciado Roberto? Me pareció inspirador el tema de relacionarlo con el título del programa, Dios con nosotros. Y realmente una iglesia transformadora es una iglesia que focaliza su ministerio hacia afuera y no hacia adentro. Una iglesia que entrena, equipa y envía a sus miembros para un ministerio 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, en relación con su entorno. Es gente que utiliza su ubicación en el tejido social como plataforma ministerial, es decir, desde allí transforma su entorno, trae los modelos de Dios a cada esfera de la vida. Por eso creo que esto de Dios con nosotros es pertinente, es entender que antes quizás el perfil de una ciudad estaba marcado por el punto más alto, que era un campanario de una iglesia. Y hoy, cuando miramos el perfil de una ciudad, vemos edificios, corporaciones, y tenemos que entender que quizás a muy pocos se les ocurriría pensar en el centro de la ciudad o en el downtown comercial de una ciudad, un lugar de encuentro con Dios. Pero realmente la función de una iglesia transformadora es llevarnos a todos a integrar la vida, a no ver una vida religiosa o espiritual y una vida laboral, una vida de familia, un ámbito educativo, sino entender que todo lo que somos y hacemos tiene que integrarse bajo el modelo o diseño de Dios. Una iglesia transformadora es esencialmente una iglesia que ha entendido su rol, su misión. Cuando Dios estableció su modelo, hubo una acción destructiva sobre ese modelo, pero para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que la tarea de la iglesia como continuadora del ministerio de Jesús es restablecer el modelo de Dios para cada área de la vida. Porque hay un modelo de Dios para hacer política, para hacer comercio, para hacer educación, para hacer trabajo. Así que nuestra vida tiene que ser integrada bajo el modelo de Dios. Era una de las cosas que estábamos hablando también ya en programas anteriores, parecido también al modelo o por lo menos al propósito de lograr a través de las 7 esferas, Pastor Santiago, justamente parte de lo que está mencionando el licenciado Roberto. Sí, exactamente. Estamos emprendiendo junto con la CIEP y la PEP el movimiento de 7 esferas, que es justamente hacer que las iglesias, los miembros que las componen, entren a este movimiento para que su lugar de influencia, cada uno en su trabajo, en su lugar de influencia, en su profesión, pueda cambiar el entorno donde están viviendo. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre este tema en la noche de hoy aquí en Dios con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa, cumplimos con nuestros anunciantes y ya regresamos. Faltan instrumentos, me faltan acordes, se agotó el diccionario, se acabó el calendario y aún no he terminado de decir lo que
siento, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, por eso inventaste la eternidad. Oh, oh, una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, qué bien que inventaste la eternidad, la eternidad. Ah, ah, oh. Una vida no me da, una vida no me da, no me da. Por eso inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, qué bien que inventaste la eternidad, porque una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da, me has dado tanto, no tengo que dar. Una vida no me da, una vida no me da, una vida no me da. Sorprendente, Pastor Santiago. 20, 30 años atrás no teníamos todos estos talentos que vemos hoy día, que están en competencia inclusive. Sí, realmente es tan plausible ver que nuestra juventud y dentro de nuestras iglesias hay tanto talento, tanto potencial, ¿verdad? Que en este tiempo el Señor permite que podamos exponer así y que canten a la iglesia y a toda la gente, ¿verdad? Sé que por el apellido no cantás bien, pero felicidades, María Ángela. Porque tiene el apellido Ramírez, entonces le digo, por el apellido no canta bien, porque si es por eso, yo ni la lotería canto. Los milagros existen siempre. Pero excelente, María, gracias por compartir con nosotros. Fiel representante también, y eso queremos reconocer para también valorar, animar a todos nuestros amigos y hermanos del interior del país. Eres de Cazapá. Sí, de Cazapá. Y estás en la final, justamente, ya una de las clasificadas para el programa Hecho en Casa. Sí, estoy en la final. Qué bueno, espectacular. Gracias por compartir. Vamos a tenerte todavía y conocer más acerca de tu vida, de tu trabajo, de tu preparación y también tus sueños. Gracias. Estaba compartiendo con nosotros María de los Ángeles Ramírez esta canción tan especial. Muy bien, también queremos estar enfocándonos con este tema. Estamos hablando de iglesias transformadoras, pero Cifric estuvo mencionando ya algo interesante, que no solamente esto apunta a las iglesias, sino que también puede estar llegando a afectar positivamente a instituciones, a empresas, a ONGs. El fundamento de todo esto, Cifric. Gracias a estas enseñanzas y estos programas estamos descubriendo que al final la iglesia somos nosotros que estamos en día a día, de lunes a lunes, ¿verdad? En nuestro lugar de trabajo, en las diferentes organizaciones. Y esto es lo que queremos descubrir, que nuestro día de día, lunes a sábado, es un honor, es un adorar a Dios. Habíamos escuchado también en un momento dado la presentación del licenciado Roberto, esa diferencia en que cada cristiano tiene que estar de lunes a lunes, 24/7, mencionabas, del compromiso cristiano para con la sociedad,
Y esa cuestión no, esta cuestión ya ahora solamente es para la iglesia, religioso, aquello secular. Yo sé que Santiago está muy en contra de eso, diferenciar aquellas cosas, lo profano de lo sagrado. ¿Cuál es esa perspectiva que tienen en el marco de transformación? Me anoto en el mismo club de Santiago. Realmente no existe esa división desde la perspectiva bíblica. Esto es una herencia cultural. Nosotros venimos de una perspectiva donde a lo largo de los siglos en Occidente, en principio, los primeros 18 siglos, el teísmo marcó en el pensamiento, en la cultura, que Dios existe y tiene relación con su creación. Luego apareció el deísmo, donde se nos enseñó por un breve periodo dentro de la historia, no llegó a 100 años a predominar, pero allí dijeron Dios existe, pero no tiene que ver con su creación. Es decir, la creó y la dejó librada a sus leyes. Y luego ese pensamiento progresó al secularismo, donde directamente fue Dios no existe. El problema es que la reacción de la Iglesia frente a ese movimiento de pensamiento fue: dejémosle el mundo a los secularistas y nosotros ocupémonos de lo espiritual, entre comillas. Así que ahí se generó una división que no existe en términos bíblicos. No existe tal cosa como secular o sagrado. Toda la vida. De hecho, una de las bases del movimiento de la Reforma en el siglo XVI fue no solo la justificación por la fe o solo la escritura como regla de fe y práctica, sino que cada cosa que hacemos debe ser hecha como un acto de adoración a Dios. Esto que Lutero llamó corandeo, que es ante el rostro de Dios, significa que si yo hago mi trabajo de cada día para Dios, reflejo lo que el apóstol Pablo decía: todo lo que hagan, sea de palabra o sea de hecho, háganlo como para Dios. Mi trabajo es adoración. Y eso hay que recuperarlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Y no solo el desafío de ver nuestro trabajo como adoración, sino de trabajar en pos de un cambio de estructuras dentro de nuestra sociedad. La Iglesia tradicionalmente trabajó con individuos. Yo tengo que confesar mis pecados de juventud, digamos. Hace 24 años escribí uno de mis primeros libros que se llamaba Mi Iglesia puede hacerlo. Y el enfoque allí era, habiendo recopilado la experiencia como director nacional de acción comunitaria en la denominación bautista, cómo podíamos brindar asistencia y algo de desarrollo, pero jamás mirábamos al cambio de las estructuras sociales. Y creo que hoy estamos en condiciones de decir que no solo tenemos principios y una profunda reflexión bíblica al respecto, en muchos lugares del mundo tenemos modelos donde podemos ver que sí se puede cambiar una ciudad, cambiar una nación, cambiar un sistema político injusto, eliminar la pobreza sistémica, trabajar a favor de ver lo que Jesús declaró que era hoy, que ya estaba entre nosotros, y esto es el reino de Dios. ¿Era esa perspectiva la que tenía Lutero, doctor Alfredo? En buena parte sí, ¿no? Sobre todo luego respecto al trabajo. Él hizo del trabajo un acto de adoración a Dios que anteriormente en el sistema feudalista el trabajo era para los esclavos, los negros, las clases inferiores, y este fue un cambio muy grande. Lutero también desarrolló el sistema de los dos reinos, y ahí hizo una separación un poco peligrosa, donde él dice, bueno, el gobernante no puede luego actuar cristianamente, para él hay otras reglas. Ahí Calvino corrigió bastante y dijo, no, hay un solo reino. Pero la división, inclusive que tuvo su apogeo en la Revolución Francesa y que nos ha marcado bastante, comenzó mucho más antes ya en la Iglesia antigua, seguramente por influencia griega también, donde se comienza a diferenciar entre clero y laicos, ¿no? Y bueno, el clero son los profesionales de la religión, y para ellos hay algunas reglas específicas y un montón de pecados ellos no necesitan cometer, pero los laicos un montón de pecados como matar a un enemigo, ir a la guerra, etcétera, pueden cometer.
Entonces, ahí ya en esa división entre clero y laicos, clero como lo secular, laicos como el populacho, todos se van al cielo, o si no se le cobra para que se purguen en el purgatorio, todo eso de las indulgencias tenía mucho que ver con eso. Eso realmente hasta hoy no superamos del todo. Los anabautistas, nuestros antepasados de las iglesias evangélicas libres, intentaron mucho y lograron mucho, ¿no? Seguir a Cristo de lunes a sábado y expresar la fe a través de la vida. Pero todos somos seres religiosos que nos gusta tener nuestro apartamentito emocional religioso y el resto que Dios no se meta tanto, ¿no? Muy bien, señores, estamos aquí en Dios con nosotros, como siempre, Leche Los Colonos, acompañándonos aquí en la programación Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, una fresca tentación de primavera, por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche semidescremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Vamos a la siguiente pausa y ya regresamos aquí en Dios con nosotros. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciega, mas hoy veo yo, perdida y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salva y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río
fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillante esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Bueno, que me disculpe el señor Marcos Witt, Jesús Adrián Romero y toda esa gente linda, hermosa que ha preparado espectaculares canciones, pero no hay como esta clase de himnos, Alfredo, ¿eh? Así es, así es. Y interpretado con creatividad. Sí, Seguí soltando tu capacidad de improvisar. Esas melodías clásicas hay que improvisar con locura todavía. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la música, María de los Ángeles? Y desde pequeñita ya siempre canté, siempre presentaba números especiales en mi iglesia. ¿Pero Siempre tus cantaba. padres ya eran músicos o una cuestión que en la propia iglesia nomás fue creciendo? En realidad mis padres no son músicos. Mi Ajá. papá canta muy bien, pero nunca se dedicó a eso. Mis hermanos, ellos sí son músicos. Mira lo que puede hacer realmente la iglesia, ¿eh? Ahí está la transformación, por decir así. Yo sé que después vamos a hablar sobre transformación de ciudades, pero la transformación que puede estar logrando la iglesia y el poder de Dios. Y La transformación de los Ramírez había sido. así. Ahí mismo. Sí. Qué bueno. Sí, realmente. Ay, existe, ¿verdad? Muy bien, María de los Ángeles. ¿Cuántos años? 21. 21. ¿Ya? ¿Y tu sueño? Y muchas cosas en realidad. La verdad que a mí me gustaría cantar con personas que... yo también quiero grabar en algún momento, ¿verdad? Pero más me gustaría cantar con personas que le quieren adorar a Dios, así de corazón. Eso es lo que más me gustaría. Así como dijiste Marcos Witt, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que una vez piensa, como quisiera estar en el coro por lo menos con ellos. Okay. Y sobre muchos otros lugares mejores Dios te pondrá. Sí, amén.
Muy bien, gracias María de los Ángeles. Continuamos aquí en Dios con nosotros, desarrollando este tema. Y bueno, en el marco de este proyecto y también de las iglesias transformadoras, sociedades, empresas transformadas también y que vayan para la transformación, ONGs, se está planeando un evento muy grande, licenciado Edgar Clase. Así es, Darío, efectivamente, teniendo algo tan precioso y hermoso al alcance de uno, no podríamos dejar de pasar la oportunidad y aprovechar al máximo la buena disposición también de las personas que han desarrollado este programa, y por tal motivo estamos invitando cordialmente a todos los empresarios, líderes, ejecutivos que gustarían formar parte de este equipo que transforma su ciudad. Como bien lo decía el licenciado Roberto, ya desde su lugar de trabajo, desde su lugar de acción diaria, y por eso estamos reservando 3 fechas sumamente importantes, y en los que pueden anoten estas fechas. En noviembre, los días 7, 8 y 9 de noviembre, estamos organizando un congreso, una conferencia con plenarias, talleres, con workshops, donde podemos desarrollar estas ideas, estos planes y lo que conlleva realizar un trabajo de transformar una ciudad, una comunidad, una sociedad. El lugar en el cual se realizará este congreso será en el Hotel Granados Park, ¿verdad? Y sería muy importante que las personas vayan informándose más. Para eso tenemos una página web donde podrán recabar más informaciones, que lo menciono simplemente, es www.foroejecutivo.net. Ahí podrán acceder tanto a lo que serán las solicitudes de inscripción, los horarios, todos esos detalles que conlleva para una actividad como esta. Y menciono que la inversión para esta actividad tiene un costo de 500.000 guaraníes por persona. ¿Qué incluye eso? Ya incluye la cena, el almuerzo, los breaks y por sobre todas las cosas los materiales de los 3 días. Así que es algo realmente accesible y totalmente válido con la cantidad de información y datos y bueno, cosas que ayudarán realmente a transformar nuestra nación, diría yo. Así mismo. ¿Y a quiénes va dirigido esto, Cifric? Tal vez una corrección sobre lo que dijo el licenciado Edgar. Las informaciones van a estar en esta web. A partir de la próxima semana va a haber información completa, porque está el licenciado Beretta acá. Él es director regional del grupo de Edgardo Silvoso, que manejan el programa de evangelismo de cosecha con todos los programas de transformaciones. Y estamos detallando las cosas y desde la próxima semana habrá informaciones. Y si entran en esta web, entren en contacto, ya pueden escribirnos, ya les vamos a dar informaciones referentes a todo lo que va a venir hacia ahí. Será algo muy hermoso, algo que no nos vamos a arrepentir, lo que vamos a estar presentes. Y queremos realmente que los profesionales, como dijo ya el licenciado Edgar, que estemos juntos con personas del ámbito del gobierno y las autoridades de las iglesias. Creemos que al final el reino de Dios los creamos y realizamos juntos, y tenemos que aprender a encontrarnos de lunes a lunes, domingo a domingo, todos juntos. Esa es la gran idea. Muy bien. Señores, tenemos que ir a otra pausa. Ya volvemos aquí en Dios con nosotros. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, es el gran yo soy, el gran yo soy, es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios
de reyes, ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Excelente. Muy bien, María de Los Ángeles, con 21 años, toda una promesa también para la música. Hay que... sí. No sé si es de autoría tuya este texto. No, es una canción nueva de Yulisa. Ajá, pero de todos modos, yo amo ir a Casapá y visitar la iglesia junto a la radio ahí. Los memoriosos se van a recordar que en Casapá hace años hubo toda una ola de satanismo y de suicidios, realmente serios. Y surgen varios pastores, me acuerdo de uno amigo nuestro que me llevó al bosque de oración, como él lo llamaba, donde ellos por horas se reunían. De acá, de este Radio Verira, hemos apoyado al doctor Antonio Montiel, el doctor Vince, y realmente se dio todo un cambio, ¿no? Estaba la ciudad en angustia, y un poco lo que expresa este texto de que ante el gran yo soy, vienen las tinieblas. Sí, y hay transformaciones reales. Exacto. Eso y es eso en apasionante. los medios de comunicación, tanto en radio, televisión, la prensa escrita, se había hecho casi por una semana o dos, inclusive, eco de esa situación. Bueno, María de Los Ángeles, gracias por estar con nosotros. Reconozcamos también, mis amigos, que había pista, pero estaba cantando en vivo ella. Vos lo estabas haciendo en vivo y eso es una cuestión muy loable y admirable también desde nuestro punto de vista. Gracias, María de Los Ángeles. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este programa que es muy importante para los que ven, ¿verdad? Temas muy importantes y estoy muy contenta de estar aquí. Nosotros también. Y querés enviar, aquí está tu cámara, podés hacerlo, algunos saludos que quieras entregar a todos los amigos y hermanos que están en Casapá, que tenés me imagino, un grupo muy grande de la iglesia fundamentalmente que te está siguiendo. Y muchos saludos a todos, a toda la iglesia, a todos mis amigos, mis compañeros de la facultad y todos los que me conocen y siempre me apoyan. Y también a mi esposo, le quiero mandar saludos porque él siempre me apoya en todo lo que hago, en todo lo que me gusta hacer. Y muchísimas gracias a todos por confiar en mí. En el programa Hecho en Casa también mucha gente me apoyó. Y muchísimas gracias y bendiciones para todos. Y mucha fuerza a todos aquellos que quieren alabarle a Dios, a cantar para Él, ¿verdad? Que se animen, que en cualquier parte podemos hacerlo. Ese es el privilegio de cantar, Amén. Que en todas partes podemos hacerlo. Y el que canta ahora dos veces. Gracias, María de Los Ángeles. Muy bien, mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros. Ustedes no se olviden que el tema que estamos compartiendo es la transformación de ciudades, transformación de estructuras. Y el pastor Ezequiel tuvo también la oportunidad de conocer un poco el ministerio del pastor Beretta y compartirá un poco su perspectiva, la experiencia que ha podido observar y también analizar. En realidad es un privilegio para mí haber conocido en una etapa, diríamos, significativa, crucial, de preguntas, análisis, evaluaciones de experiencias ministerial del pasado de 38 años, ante un nuevo desafío
de comenzar una nueva obra, la Iglesia Cristiana Paz y Vida, que hace 3 años y medio que hemos comenzado con mi esposa y un grupo de hermanos. Una iglesia desafiante, una iglesia que a partir justamente de este año que comenzamos a tener este privilegio de contactarnos con los beretas, y ellos nos están acompañando pastoralmente a nivel particular, y como congregación comenzamos a tener una relación, lo que llama la red de la iglesia de la ciudad. Y el pensamiento transformacional realmente comienza con esto, con una filosofía, una condición clara de un pensamiento de transformación y de un estilo de vivir de transformación, sin tirar a la borda y sin menospreciar la experiencia hermosa, maravillosa que hemos tenido, vivenciado, nuestro esfuerzo, nuestra mejor predisposición, nuestra lucha y podríamos decir sacrificio, dones y preparaciones teológicas, académicas que hemos puesto a disposición del Señor y de los hermanos de la Iglesia de Paraguay. Realmente hemos llegado a un punto donde hemos evaluado que nuestro esfuerzo ha sido de establecer la iglesia. Y todas las actividades, los ministerios, los proyectos y las estrategias relacionadas a ello era prácticamente para dentro de la iglesia. Y este pensamiento transformacional tiene que ver con extender el reino. Y una de las claves es entender justamente el mensaje de Cristo, que Él predicó sobre el reino y 3 veces solamente mencionó la palabra iglesia. Él dijo, te daré la llave del reino. Y la llave del reino tenemos que llevar donde están las Hades, las puertas del infierno, donde impera el enemigo, donde quiere imponer y el adversario, que es un ladrón, quiere robar el plan y el proyecto de Dios. Allí somos llamados a llevar con respaldo del Rey, con el poder del Espíritu Santo, llevar el Evangelio del reino. Y Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia. En primer lugar, es un aliciente demasiado grande. No somos nosotros los que vamos a establecer la iglesia. Es el Señor de la iglesia, pero nosotros intencionalmente y con el poder de Dios y con las herramientas espirituales somos llamados a llevar el reino donde impera. Y tuve el privilegio, hace 4 meses, participé en una conferencia en Mendoza, donde tuve el privilegio de conocer a uno de los miembros del equipo de evangelismo de cosecha, de toda esta visión de transformación, un pastor inglés, trabajando en Tailandia hace 24 años. Y los primeros 16 años una congregación de 43 miembros. Después del tsunami y una serie de experiencias sobrenaturales, diríamos, y justamente el contacto que tuvo también con el pastor Edgardo Silvoso, comenzó a entender que sí es posible llevar transformación, inclusive en una sociedad de 0% de cristianos en Tailandia. Creo que 98% son budistas y 0% de cristianos. Comenzar a entender la visión y la misión de la iglesia. Y desde este punto de vista y de esta perspectiva, sencillamente comenzar a contactar con la gente, bendecir a las personas. Uno de los principios de un estilo de vivir transformacional, de esta perspectiva de transformación, es el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. 4 principios: bendecir, compartir, ministrar y proclamar. Y entonces comenzó esta pequeña congregación a captar esa visión y a plasmarlo en la realidad. Y como ilustración, él estaba compartiendo con nosotros una mujer que el Señor la había sanado de un cáncer terminal. Comienza a entender que su trabajo es adoración. Y ella dice, no tengo trabajo, no puedo adorar a Dios. La iglesia contribuyó para comprarle un carrito de helado y ella comenzó a vender helado, pero no solamente estaba vendiendo helado, sino que a través del trabajo comenzó a bendecir a la gente. Tal fue que, para cortar la historia, llegó hasta el intendente de la ciudad. Y el intendente de la ciudad, como veía a esta mujer cada día, Dios te bendiga, se interesó y entonces le invitó a venir a la congregación. Como resultado de este encuentro allí con el Señor en un hotel, una noche, entregó su vida a Cristo y, para sorpresa de Brian Barton, este pastor inglés, agarra una bolsa y lo pone sobre la mesa y dice, ¿y qué hago con esto? ¿Y qué es esto? Coima, $1 millón en efectivo. Y a partir de allí comienza una transformación en la ciudad. ¿Cómo se llama la ciudad? Me estoy olvidando del... El estado es Phuket. Phuket. En Tailandia. En Tailandia. Entonces comenzaron a personas a comenzar a vivenciar y entender el principio de la honestidad, de la integridad de vida, un encuentro con Cristo. Entiendo que más de $7 millones hoy día tienen retorno de coimas, y esto van a volver a integrarlo en la necesidad en sociedades, en áreas más carencidas de la ciudad. Y que la transformación realmente comienza a entender y comprender qué es la iglesia.
cuál es la visión de la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. De ahí que realmente una experiencia transformacional. Nosotros como iglesia, y en un caso muy particular como pastor, como líder, como teólogo, realmente todo un concepto y toda una experiencia, una vivencia muy significativa, alentadora, y comenzamos a vivenciar. Un par de días atrás comenzamos a poner realmente los fundamentos sobre esta visión y sobre este proyecto de transformación, y comenzamos a percibir y comenzamos a entusiasmarnos y a apasionarnos con un grupo de 22 hermanos en el equipo de liderazgo, de comenzar a abrazar esta visión transformador, y sí es posible, y que el Señor nos ha dado la llave del reino para llevar donde están las puertas del infierno. Muy bien, vamos a seguir hablando. Ya tenemos algunas preguntas que vamos a estar teniendo ya para ir cerrando después en nuestro bloque último en este caso, pero vamos a cumplir con nuestros auspiciantes y ya volvemos. Seguimos aquí en Dios con nosotros, último bloque aquí en la programación, mis amigos, gracias por acompañarnos, y ahora queremos recapitular todo lo que hemos estado conversando en el marco de esta actividad que se estará desarrollando los días 7, 8 y 9 de noviembre. Este es un congreso abierto. Así es. ¿Para quiénes? Abierto especialmente para líderes, empresarios, líderes de iglesias, ¿verdad?, que tienen visión de conquistar el lugar en el cual se desenvuelve. ¿Qué es iglesia? Como estaba diciendo el pastor Ezequiel, el licenciado Roberto, ¿cuál es la nueva perspectiva de la iglesia y las experiencias que a partir de esta nueva concepción se ha tenido? Yo creo que es más bien no una nueva percepción, sino volver a lo que Jesús y su entorno entendía por iglesia. Hoy nosotros cuando decimos iglesia tenemos el peso de 2000 años de historia. Sin embargo, cuando Jesús se refirió, Jesús enseñaba por parábolas y él tomaba siempre algo conocido para explicar algo nuevo que venía, sobre todo en relación al reino. Cuando él quiso enseñar acerca de su grupo de discípulos, seguidores, transformadores que inauguraba sobre la tierra, él no usó la palabra templo como algo conocido, no usó la sinagoga, usó una palabra, eclesía, que era una institución civil. La eclesía no era una institución religiosa, eran los llamados fuera, una asamblea de gente de la ciudad que recibía la orden, el decreto del emperador y deliberaba para ver cómo aplicaba la orden del rey a favor de la ciudad, conociendo su medio, conociendo su entorno, y volvía a la ciudad para aplicarla con respaldo de autoridad legal. Eso es lo que Jesús llamó mi eclesía, es decir, un grupo de gente que con respaldo de autoridad legal de los cielos trae el decreto del Rey de Reyes para instrumentarlo para el bien de la vida cotidiana de la ciudad. Sobre eso hemos edificado una gran tradición. Pero eso es lo que Jesús enseñó. Por eso, y aclaro, yo soy pastor de iglesia, tengo 31 años en el ministerio pastoral, amo la iglesia, dejé mi profesión de ingeniero para dedicarme tiempo completo al ministerio pastoral. Es decir, no tengo nada en contra de la iglesia, amo la iglesia, estoy comprometido con la iglesia, pero la iglesia en el sentido bíblico es un organismo vivo que transforma su entorno y trae el reino de Dios. Por eso, resultados. Si hablamos del estado de Phuket, en Tailandia, este miembro de nuestro equipo internacional es el ministro de Justicia de ese estado. Tiene una condecoración de honor del rey de Tailandia, único caso de un cristiano condecorado en Tailandia. Tiene un fondo de devolución de coima de $7 millones que se aplica a proyectos para eliminar pobreza sistémica. Ciudad Juárez, una ciudad que era hasta hace un año y medio atrás, símbolo, la mayor ciudad con tasa de mortalidad de asesinatos, 40 personas muertas diariamente. Y de pronto, drásticamente bajó eso a un número que no supera las 20 personas al mes. ¿Qué pasó? Uno de nuestros miembros está trabajando allí con el sistema de justicia, limpió la cárcel del Cerezo, trabajó en asociación con
la gente de gobierno, de ley, del mercado, y como resultado de ese ministerio, la tasa de criminalidad y sobre todo la tasa de asesinatos bajó drásticamente. Fruto de su ministerio hay más de 3.000 prostitutas convertidas, más de 10.000 pandilleros de la calle convertidos. Hoy tenemos un problema interesante, se convierten los sicarios, gente que mataba por encargo por $50, gente en cantidades de a 20 o de 40 por semana. Estamos trabajando con esos procesos. Proyectos de, por ejemplo, Sentul City, ustedes lo pueden buscar en la web, en Yakarta, Indonesia, donde un emprendimiento inmobiliario lleva una extensión de más del 50% de la superficie de la capital de Yakarta, pero en vez de eliminar y sacar por la fuerza a los ocupantes ilegales, tiene todo un proceso integrado de transformación donde hoy, como evidencia tangible, 2 millones de habitantes fueron sacados de la pobreza y sus hijos tienen no solo asistencia, educación, han sido dados los medios para que en un proyecto de 5 años compren su tierra y ya son dueños de su propia tierra. Podría hablar de distintos ejemplos. Un taxista, un amigo en Filipinas, King, comienza con su trabajo, compartiendo con la persona que sube a su taxi. Después, Dios le pone adelante un bar completo para que vaya a tomar café allí y comienza un trabajo, se convierte en las 30 prostitutas que estaban allí utilizando ese bar. Él no quería ir a ese bar, decía, Señor, ¿cómo voy a ir acá? Y Dios le marcó que no solo vaya allí, sino que lleve una torta de cumpleaños para una de las prostitutas. Ese gesto pequeño comenzó a cambiar el clima espiritual. Y finalmente se convirtió el encargado, que era un homosexual, volvió a su condición de sexo biológico y comenzó a trabajar como misionero en otros bares de esa cadena. Después Dios lo llevó a una cadena hotelera con más de 1.700 empleados que también funcionaba como 5 ocupaciones diarias tenía cada habitación como promedio. Y él comenzó a trabajar allí y como fruto de ese estadio se convirtieron más de 4.000 prostitutas y no hablemos de toda la cantidad que se afectó en la ciudad. Su ciudad hoy lleva Parañaque City en el Gran Manila. El escudo de la ciudad dice Parañaque City, City of God, ciudad de Dios. Por lo que significó transformar la ciudad, donde antes había basurales, oscuridad, falta de recursos. Hoy la gente va a pagar sus impuestos, la ciudad está iluminada. Se transformó literalmente la ciudad en su estructura. Y hoy King, que empezó teniendo una congregación de uno atrás en el asiento, en el taxi, pastorea una congregación de 17.000 miembros y está discipulando 420.000 personas. Todas las fuerzas de seguridad de Filipinas están bajo su cargo, discipulando gente con el libro Una vida con propósito, organizándolos en grupos pequeños. Estoy hablando de ejemplos concretos, tangibles. No nos da el tiempo, entiendo esto, pero me apasiona esto. Si ustedes pueden visitar la página www.transformourworld, transformando nuestro mundo.org, van a encontrar allí ejemplos como en Hawái, en la isla de Maui, no hay una sola persona que padezca hambre porque quien comenzó teniendo un pequeño negocio y comprometiéndose a hacer a Dios su socio mayoritario, hoy alimenta a 5.000 personas diariamente porque entendió que como hijo de Dios y teniendo a Dios como socio, podía bendecir y transformar una comunidad. Muy bien, palabras finales, doctor Alfredo Neufeld, para cerrar la noche de hoy. Mira, espectacular. El Evangelio es poder transformador. Y el Evangelio está encomendado a la iglesia no para que lo tenga dentro de las 4 murallas, sino para que lo lleve hacia afuera y que lo viva, ¿no? Uno de mis teólogos preferidos, John Howard Euler, dijo una vez, Church ethics is public ethics. La ética de la iglesia realmente es válida para todo el público. No le podemos imponer a la fuerza, no volvamos a la Edad Media, no volvamos a cristianizaciones forzosas, sino volvamos al poder auténtico del Espíritu Santo que se activa a través de la oración y a través de una iglesia que vive la nueva vida en Cristo. Muy bien, señores, será hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.
Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.